Hola, buenos días a todas y a todos. Buenos días, Ilargi. Buenos días, Zulaima. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a la continuación del congreso que iniciamos ayer. Os voy a dar unas pequeñas indicaciones, ¿vale? Agradecemos que apaguéis cámara y micro. Luego tendremos una ronda de preguntas al final. Y yo le voy a dar paso a mi compañera Cristina para que inicie la presentación. Gracias. Pues lo dicho, comenzamos hoy la jornada de interculturalidad en la que contamos con dos activistas del empoderamiento femenino, la inclusión, el desecho de estereotipos y de prejuicios. Las dos trabajan en el... Las dos llevan muchos años, bueno, Ilargi lleva muchísimos años, es fundadora de asociaciones que trabajan directamente con población de exclusión, y esta mañana pues nos van a acercar un poquito el mundo de la migración con perspectivas abiertas y con perspectivas libres de esos estereotipos y de esos prejuicios que se suelen... Que están muy normalizados y están muy invisibilizados y muchas veces no somos conscientes de ello. Así que bienvenida, Ilargi y Soulaima, y cuando queráis. Hola, buenos días a todo el mundo. Lo primero, bueno, creo que sería interesante que nos presentáramos un poquito más yo y Soulaima. Sin problema. No, creo que es interesante, ¿no? Porque estamos aquí cada una de las dos. Desde la FEDAPA os habéis puesto en contacto con nosotras, confiando, ¿no?, en poder transmitir un discurso crítico y un discurso para reflexionar sobre el tema de la interculturalidad, sobre el tema de la inclusión, sobre el tema de la educación y al final para poder reflexionar a nivel social sobre las perspectivas que tenemos como escuela y como escuela intercultural. Entonces, bueno, yo me llamo Ilargi, soy de Pamplona, pero llevo ya 10 años aquí en el Estrecho, antes en Tánger y ahora aquí estoy en Algeciras. Soy madre de 2 niñas, de un pequeño colegio aquí en Pelayo. Tenemos suerte de tener una escuelita rural, casi. Y bueno, creo que justo ese tema que nos toca tanto a mí como a Sule, ¿no? Ella hablará ahora, pero bueno, desde luego en el espacio en el que estamos, en el territorio en el que yo estoy habitando ahora mismo, aquí mirando a África, en el Estrecho, en Algeciras, donde conviven tantísimas nacionalidades y donde hay tantísima riqueza. Y bueno, soy educadora social, estoy trabajando aquí con una asociación de mujeres y esa es mi experiencia. Le doy paso a Zuleima. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Zuleima, soy graduada en Estudios Árabes Islámicos y actualmente trabajo como mediadora intercultural. Bueno, llevo 2 años trabajando como mediadora intercultural en diferentes ámbitos de la migración. Estoy aquí también porque soy hija de madre marroquí, padre español. He vivido también bastante tiempo en Marruecos, he vivido hasta los 9 años y luego ya me vine a España, y eso pues conlleva una experiencia que es importante transmitir. Vale, pues bueno, hemos tenido algún problema así técnico, entonces va a ser Cristina quien vaya pasando las diapositivas. Es un PowerPoint simplemente para que tengáis de referencia un poquito las ideas que queremos transmitir. Como es una exposición conjunta, Sule y yo vamos a ir hablando indistintamente. Y bueno, y os pedimos que también cualquier persona que le apetezca hacer alguna aportación, alguna pregunta. Sí que sé que al final hay un espacio para preguntar, pero bueno, que sería interesante que si hay alguna apreciación o si preferís apuntar lo que sea, pues perfecto. ¿Vale? Nosotros vamos a hablar de educación inclusiva e interculturalidad, ¿no? Creemos que en este mundo globalizado, en este mundo multicultural, en el que la interculturalidad brilla por su ausencia, ¿no? Estamos pensando en la escuela como un espacio intercultural. Creemos que la escuela sea construida como un espacio intercultural, pero verdaderamente luego esa interculturalidad no se da en nuestra sociedad.
Por ejemplo, aquí en Algeciras vivimos en una sociedad multicultural en la que desde la administración se encargan de hablar de las 100 nacionalidades diferentes que conviven en la ciudad, pero verdaderamente no se da ninguna relación entre las diferentes culturas y los diferentes orígenes. Nos parece importante destacar que la escuela la construimos entre todos y todas las identidades que conforman nuestra sociedad. Y la escuela también debe ser construida por los diferentes agentes que la rodean, ¿vale? Ahí vais a ver un globo terráqueo, ¿no? Con la importancia de que todo ese globo pueda entrar en nuestras escuelas, por muy pequeñas o grandes que sean, se conviertan en espacios multiculturales e interculturales, donde todo el mundo tenga cabida. Nos parecía importante también destacar que cuando hablamos de inclusión, no se trata solamente de meter a todo el mundo, de dejar entrar, de que la gente se inscriba en la escuela, ¿no? Del derecho a la educación. Se trata de dar la bienvenida, ¿no? De cómo hacer para que toda esa gente, todas esas personas que participan en la escuela se sientan identificadas con eso que pensamos, con eso que llamamos la escuela, ¿no? Nos parece importante pensar qué es lo que esperamos de la escuela, qué espera la sociedad de la escuela, ¿no? La escuela como elemento político, la escuela como elemento de transmisión, de ideología, la escuela como elemento como parte del Estado, la escuela a nivel político. Entonces creo que es importante que tengamos esa concepción de la escuela como espacio de transmisión de conocimientos. A ver, Cristina, pon la 4, por favor. A ver, espérate. Vamos a ir... Una cosa importante es que la concepción de que la escuela nace diversa desde su concepción. Engloba a niños y niñas de diferentes orígenes, de diferentes identidades, de diferentes situaciones, con diferentes necesidades, ¿vale? Y la escuela nace diversa, pero sí que su objetivo es la homogeneización. Al final, la escuela lo que trata es de que todas las personas adquieran los mismos saberes, de que todas las personas adquieran los mismos hábitos. Intenta homogeneizar todas esas identidades que la forman. Nos parece importante, creemos que la escuela tiene que tener una atención a toda esta diversidad cultural, esta variedad. Igual que hablamos de diversidad cultural, cuando hablamos de diversidades que conforman la escuela, como habéis estado hablando ayer y ahí se hablará luego, ¿no? Estamos hablando de la diversidad de género, estamos hablando de otro tipo de diversidades, de las necesidades educativas especiales, ¿vale? Entonces, creemos que dentro de la escuela toda esta diversidad tiene que tener cabida. Cuando hablamos de la escuela, creemos que la escuela tiene que dar una respuesta individual y personal. Está claro que cada vez, ¿no? Conforme vamos reconociendo más diversidades, parece que vamos todavía, como que siguen apareciendo más diversidades y que siempre la escuela se encuentra en falta, ¿no? Falta atender a una diversidad concreta, ¿no? Y siempre nos encontramos como renqueando por detrás. Entonces tenemos que tener una mirada abierta para continuar dando respuesta a todas las diversidades que van surgiendo. Poco a poco, en la innovación educativa, la idea es llevar a cabo una educación que sea capaz de dar respuesta a todos estos perfiles, a todas estas diversidades, y que sea una escuela donde este propósito de homogeneización que cumple de hacer que todas las personas tengan que adquirir los mismos saberes, que todas las personas tengan que pasar por la misma puerta, todas las personas tienen que construirse sus identidades exactamente igual para formar parte de ella. Bueno, en este caso a mí me gustaría darle paso a la Sule
para que ella cuente un poco cómo ha sido, ¿no? Entrar en la escuela con una identidad diversa, ¿no, Sule? Vale, perfecto. Bueno, a mí me gustaría empezar la intervención recordando uno de los derechos de los niños, que es el artículo 29, 1c, que es inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas a la suya. Quiero empezar así para decir que esto no se respeta, que de primeras, entrando en la escuela, en ningún momento se te incentiva respeto hacia tu cultura de origen, bueno, dependiendo de qué cultura, porque ahí también entraríamos en la jerarquización de las culturas, no todas las culturas valen lo mismo, y cuando hablamos del sur siempre valen menos, entonces de primera ya te hacen entender que tu conocimiento, que tu identidad, que tu cultura, que todo lo que forma parte de ti te hace ser menos que otra persona que viene, pues, otra persona española o otra persona que venga de Francia o de Inglaterra o de cualquier parte del norte, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que realmente no se incentiva, ¿no?, el respeto de la identidad del alumno, sino que más bien se incentiva una especie de asimilación a la cultura de acogida, ¿no? En mi caso es un poco especial, ¿no? Porque, bueno, mi padre es español, mi cultura es española también, pero sí que como que se invisibiliza mi parte española y se incentiva mi parte marroquí para discriminarla, no tanto para enaltecerla como, oye, qué guay, esta chica es bilingüe, esta chica es conocedora de una cultura que tenemos a 15 kilómetros. No, esta chica es marroquí, esta chica puede tener problemas para aprender cualquier tipo de materia, esta chica va a necesitar una atención especial. Una atención especial porque tiene un origen especial. O sea, ni siquiera se paran a conocerte, a saber cuál ha sido tu recorrido académico, no. Es simplemente esta chica viene de Tánger, esta chica va a tener una serie de problemas. De hecho, bueno, yo estudié en un colegio español en Marruecos y cuando llego aquí, la primera profesora con la que entablo una conversación me habla pues en voz alta y como si yo no entendiera, ¿no? Yo me quedo un poco pues flipada porque no entiendo el porqué, ¿no? Hombre, yo me siento española, yo llego a mi país y lo primero que me hacen sentirme es no española. Y eso se debe, claro, a mi doble identidad marroquí, ¿no? A partir de aquí, pues, claro, habría que hablar de la jerarquización cultural, ¿no? Porque hay culturas que se tienen en más estima que otras, porque se entiende que hay una cultura, bueno, la cultura española es homogénea, ¿no? Que un andaluz tenga la misma cultura que un gallego, ¿no? Como que tendemos a homogeneizar una cultura y a entenderla como ejemplo a seguir y el resto simplemente son culturas que deben ir asimilándose a la homogénea y así sin tener en cuenta las necesidades de ese alumno, ¿no? En cuanto a su identidad y tal. Claro, ahí hablábamos, Sule, también, ¿no?, de que no todas las diferencias, ¿no?, tienen el mismo reconocimiento dentro de la propia escuela, ¿no? Concretamente, por ejemplo, nosotras aquí, estando mirando África, estando mirando Marruecos, ¿no?, el colectivo marroquí, concretamente, toda esa diferenciación tiene toda esa connotación negativa, ¿no? También queríamos hablar de toda esa invisibilización de las diferencias dentro del colectivo marroquí, ¿no? Hablamos de gente, hablamos de moros, hablamos de gente que habla árabe, sin tener en cuenta todas esas particularidades que conforman la identidad de una persona que pueda o no ser de origen marroquí. A mí me gustaría también, ¿no?, preguntarte a ti, Sule, que yo estoy cansada de escuchar, ¿no?, de la población migrante, ¿no? ¿Cuándo dejas de ser migrante, ¿no? ¿Cuándo dejas de entrar en esa casilla de ser una persona migrante? Nosotros estamos aquí en un territorio, en la provincia de Cádiz, en la que la población marroquí, sobre todo hay muchas otras nacionalidades, nos vamos a centrar más en Marruecos por la cercanía territorial, toda esta población que lleva tantísimos años instalada, ¿no?, y que sigue sufriendo toda esa parte discriminatoria y segregatoria de decir que no, nunca eres de aquí, ¿no? ¿Qué es ese ser de aquí? Sí. Bueno, al fin y al cabo yo creo que es que actualmente aún no hemos conseguido acabar con esa etiqueta, ¿no? O eres migrante o eres hijo de inmigrantes, aún siendo española o no habiendo nacido aquí. Entonces, bueno, ahí partimos de que ya el sistema de por sí marginaliza y discrimina a una serie a una parte de la población española.
simplemente esa etiqueta no se te quita nunca. O sea, eres migrante o hija de inmigrantes o algo que representa la otredad, algo que no eres una española blanca, cristiana o no cristiana, con una cultura homogénea, o sea, eres la otra parte, eres lo otro. Claro, ¿no? O sea, que yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Cómo se pueden sentir todos nuestros niños o todos nuestros jóvenes? ¿Cómo se pueden sentir siendo que no son, ¿no?, parte de? Porque al final esa escuela, ¿no?, que nos habla de cuando hablamos de la homogeneización, hablábamos de qué es ser un alumno dentro de la escuela, qué se espera de nosotros como alumno, qué tenemos que aprender, ¿no? Como parte del alumnado, hay una normativa, ¿no? Hay una serie de cosas que nosotros tenemos que aprender. Y luego, ¿qué es ser español? ¿Cómo podemos hacer, no? No sé, Sule, tu experiencia de cómo te puedes convertir, cómo puedes tú poder entrar dentro de esos parámetros, ¿no? De qué es ser español o qué es ser española para estar dentro de la escuela, ¿no? Sí, bueno, voy a rescatar una frase que has dicho al principio, ¿no? Que qué se espera del alumnado, ¿no? Del alumnado migrante o hijos de inmigrantes. Cuando realmente hemos comenzado esta conferencia hablando de qué esperamos de la escuela, ¿no? O sea, parecer para el resto del mundo es qué esperamos de la escuela, pero para la población migrante o hijos de inmigrantes, ¿qué se espera de esa persona, ¿no? Que generalmente no es nada positivo. O sea, ya no solo hablar de la población marroquí o de la población de hijos de migrantes, sino incluso de una población autóctona española que son los gitanos, ¿no? Eso ya representa una realidad bastante clara sobre cuál es la posición de la escuela en cuanto a este tema, ¿no? O sea, nunca es una interculturalidad entendida tal cual como intercultura de convivencia de diferentes culturas en el mismo sistema, dándole a cada una el valor que merece, sino simplemente asimilarte a la que hay y tú de la que vienes ya tengo una percepción de lo que eres, ya sé lo que es tu cultura sin conocerla, ya te encasillo en una identidad cárcel que la llaman, que está basada pues, en estereotipos, en una serie de habilidades que se te dan por hecho que vas a tener, una serie de acciones que vas a realizar y unas consecuencias que vas a tener en el ámbito académico, en lo escolar, ¿no? A ver qué se espera de ti, a ver si vas a terminar tus estudios, que en general como que se da por hecho que no lo vas a terminar, que va a llegar un momento en que vas a abandonar, porque, o sea, dentro de tu cultura no cabe el hecho de que tú continúes estudiando. Y parece algo que es, wow, es increíble, pero realmente pasa. O sea, con la población gitana se espera que haya un absentismo. Con la población marroquí, sobre todo de las mujeres, se espera que haya un abandono escolar, ¿no? Porque se entiende que va a seguir en otro camino, que no es el camino académico ni el laboral, ¿no? Que realmente esto es todo basado en estereotipos y en identidades cárceles que te crean. ¿Esto qué consecuencia trae? Que luego se crean identidades asesinas, ¿no? En el sentido de, como dice a mí Maluf, de que una identidad intenta acabar con otra identidad. Es decir, yo entro a la escuela con mi cultura y en la escuela me dicen que mi cultura no tiene cabida. Es decir, que yo o me adapto a la cultura homogénea, que realmente no existe esa cultura, pero es la que nos quieren plantear, o bien me quedo pues en esa identidad cárcel y no progreso, ¿no? Porque pasar a la identidad homogénea sería progresar, ¿no? En mi crecimiento personal. Entonces se hacen elegir. O bien tú dejas tu cultura de origen y te adaptas a la cultura de acogida, o bien te quedas en la identidad cárcel, presuponiéndote una serie de situaciones que vas a vivir o a realizar, ¿no? Total, importante lo que hablábamos y lo que estabas diciendo tú, que no todas las diferencias tienen el mismo reconocimiento dentro de la escuela. Podemos visibilizar una diversidad, pero muchas veces en vez de darle respuesta, lo que se está haciendo lo que se está haciendo es perdón un momento. No, a mí me parece interesante, perdonar, que estamos en casa y acaba de pasar. No Me pasa parece interesante. nada. Esto es el teletrabajo No, me parece interesante también, creo que desde que actualmente todavía el enfoque de la diversidad es un enfoque problematizador. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todavía desde la perspectiva en la que se gestiona la diversidad, por mucho que
por mucho que creo que se están haciendo muchísimos intentos, que tal y como, por ejemplo, aquí en Andalucía, todo el tema de las aulas ATAL, ¿no? De atención temporal para adaptación lingüística, de personas que no tengan la lengua, de todas las prácticas que están llevando a cabo, creo que existe mucho profesorado, mucho técnico que sí que está intentando trabajar todo este tema, pero simplemente desde la lengua y dándole un enfoque problematizador, que es lo que nos pasa. Damos por hecho que que no se trata de crear una escuela intercultural, se trata de intentar que toda esta población no baje el nivel del resto, ¿no? Se trata de que toda esta población moleste lo menos posible. Con lo cual, por ejemplo, un ejemplo clave es estas aulas ATAL que deberían darse dentro, es un recurso que debería darse, Vaya, y Largui, parece que hay problemas de conectividad. Sí. ¿Estás viendo algún problema de conectividad? No, en principio está todo bien. Vamos a esperar unos segundos a ver si se restablece un poco. Que Si a no, veces hay Soulaima, si pequeñas quieres. caídas. Vale, vale. Sí. Yo ¿Ahora entiendo me que... escucháis? Ahí está, sí. Ahora sí, Largui. Mira, Dime. voy a aprovechar, ¿vale? Para comentaros el tema de la presentación. Que es que hemos tenido fallo con eso. ¿Queréis que se os ponga alguna pantalla en concreto? No, mira, yo lo que os pediría es esa presentación. Simplemente yo creo que a nosotros nos sirve como guía y para todas las personas que están participando hoy en este encuentro, pues bueno, que pueda haber algunas pinceladas que puedan ser interesantes y que de ahí puedan, que la puedan guardar, vamos, nada más. O sea, que no pasa nada con que nos sirve a mí ya sirve para charla, ¿vale? Vale. Venga, continúa. No, que lo que estábamos hablando, ¿no?, de estas aulas, que al final la experiencia, y ahora Soulaima lo hablará más claramente, la experiencia es que al final esta identidad de persona de origen extranjero, lo que hace muchas de las veces dentro de la escuela es sufrir una segregación, sufrir una discriminación. Simplemente, por ejemplo, Soulaima, por el nombre o por el apellido, un profesor te va a hablar raro o directamente te van a poner en un grupo, ¿no?, de personas que tengan un nivel más bajo o personas que no controlen la lengua, ¿no? Hablamos de esa procedencia, ¿no?, o de esa identidad diversa como forma de discriminación y forma de segregación, ¿no? Sule. Sí, yo entiendo que estos programas se hacen con una intención específica de hacer que alumnos que no llegan a lo que el resto de la clase llega, que tengan un apoyo más fuerte o más constante para que lleguen a ese nivel. Pero realmente lo que sí que ha estado ocurriendo, y ya no solo con la población migrante, sino también con población autóctona que ha tenido dificultades para los estudios, es que se les aconseja como un camino específico, un FP. O sea, termina tu ESO, y haz un FP porque tú realmente no vas a poder hacer una carrera, ¿no? Y al final no sirven para hacer, para hacer que esa persona llegue al mismo nivel de la clase, sino que lo que están haciendo es segregando a una parte de los alumnos que en general sí que son personas migrantes y les están limitando su carrera académica. Es decir, tú vas a hacer esto porque no puedes hacer otra cosa. Al final no es lo que tú esperas de la escuela, es lo que espera la escuela de ti. Y es lo que te marca la escuela. Y es lo que te marca el sistema, ¿no? Tú tienes que seguir este camino porque el otro no puedes. ¿Y por qué no puedes? Pues porque te llamas Mohammed, porque te llamas Mamadou o porque en el sistema en el que estás no están preparados para hacer que una persona con una realidad específica o con una dificultad específica, idiomática o lo que sea, pueda llegar a donde quiera o a donde ambicione, porque al final ni se te pregunta qué es lo que quieras hacer, ¿no? Simplemente se te aconseja tú por tus condiciones, que ni se conocen, porque ni se plantean, porque te llames Mohammed o porque te vaya a costar 2 años más acabar la ESA o la ESO, es mejor que hagas un FP. No, yo a lo mejor quiero estudiar ingeniería y a lo mejor sí, si me apoyas o si me dices que puedo hacerlo, lo voy a conseguir, pero si de primera me dices que no voy a poder, a lo mejor yo me echo para atrás, porque al final eres tú mi referente, ¿no? Y al final
es una cuestión que el profesorado debería tener en cuenta antes de empezar a intervenir con determinada población. O sea, ya de hecho el sistema discrimina y marginaliza a esa población. El sistema educativo tiene que evitar que se discrimine, tiene que facilitar y incentivar que esa persona pueda tener los mismos derechos que los demás y que el estudiar no se convierta en un privilegio de unos cuantos, ¿no? Claro, cuando hablamos de este enfoque problematizador, me refiero también a que cuando hablamos nos preocupa el fracaso escolar de toda esta población, que lo que va a hacer es que descienda el nivel del resto del alumnado, ¿no? Creemos que no existe fracaso escolar, sino que el sistema es un fracaso a nivel escolar, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a una educación pública de calidad, que se adapte a las necesidades específicas de todos los colectivos y de todos los niños que lo conforman. Esperad un momento. Perdón, chicas. Entonces, perdón que ahora me he perdido yo. Bueno, que nos parecía importante ser conscientes de que eso, hablamos de un sistema educativo que en esta atención a toda esta población diversa fracasa porque no podemos esperar que todo el mundo tiene que llegar a donde él quiera sin tener limitaciones, debe elegir sin condicionamientos, sin tener en cuenta que se espera de ellos, pero es importante que todas estas personas que conforman la escuela, todas estas personas diversas, todas estas identidades diversas que conforman la escuela de hoy en día, vean reconocidas sus diferencias y no sientan que es erróneo lo que ellos llevan a la escuela, lo que ellas llevan a la escuela. ¿En qué sentido lo digo? Cuando hablamos de los saberes, de reconocer esas diferencias, de que todas estas personas sientan reconocidas, no perciban del resto de la comunidad educativa, de las escuelas, de la comunidad como barrio, de las instituciones, de las familias, del profesorado, que no se sientan como un problema, ¿no? Que no lo sientan así. Es importante que todas las personas sientan que pueden aportar algo y que vean reconocidas todas sus diferencias. Cuando hablamos de población marroquí, en Marruecos hay diferentes lenguas. No podemos hablar del árabe, ¿no? Cada uno tiene su especificidad. Eso por un lado. Y luego por otro lado, porque cuando vamos a la escuela, al final acabamos dándole valor o acabamos jerarquizando esos saberes según, ¿no? Desde un punto de vista muy etnocentrista, hegemónico, desde ese lugar de donde se valora y se valora el resto de saberes de todas las personas que conforman la comunidad educativa, ¿no? Ya sea el alumnado, ya sea de madres y padres, AMPAs, profesorado, es desde ahí donde se valora, ¿no? Los saberes y las identidades de estas personas. ¿Qué es lo que pasa? Que no se tienen en cuenta los aprendizajes o conocimientos, herramientas, habilidades que puedan tener los diferentes alumnos y alumnas, ¿no? Y que puedan aportar a la escuela, sino simplemente se tiene en cuenta, se habla desde los parámetros en los que la escuela evalúa, ¿no? Qué es lo que se da por positivo y qué es lo que se da por negativo, ¿no? O por erróneo, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Entonces, hay una parte muy grande de alumnado, de familias, ¿no? Que puedan sentirse que no cumplen con eso y lo que ellos aportan, o lo que ellas aportan y traen a la escuela, no está bien, es erróneo, ¿no? ¿Sule? Efectivamente, o sea, se entiende la interculturalidad desde la asimilación, no una asimilación tan drástica como en otros países, pero sí que no es realmente una interculturalidad, no es entender, ni aceptar, ni respetar tu cultura, sino es hacerte entender que tú tienes que respetar y entender mi cultura, ¿no? Y al final no es recíproco, es simplemente esto es lo que hay, tú te tienes que adaptar a esto y se acabó. Lo tuyo lo puedes dejar atrás porque además lo considero malo, porque además no lo considero que pueda compaginar con la cultura de acogida, esto sin conocerla, y considero que lo que tienes que hacer es eso, es adaptarte a lo que ya está hecho. La interculturalidad se llega a plantear cuando ya existe una otra edad, ¿no? Una otra edad ya formada, en plan, esta cantidad de personas son marroquíes, son o sea, una serie de definiciones que se le adjudica, esta serie de personas son gitanas, una serie de calificaciones que se le adjudica, y en cuanto a esta problemática
que yo considero que existe, ¿no? En cuanto a tu origen y a tu cultura de partida, voy a empezar a realizar una serie de pasos. O sea, es como intentar solucionar un problema sin las partes implicadas. O sea, lo soluciono yo desde mi parte porque a ti no te voy a implicar porque no estás capacitado para ello, ¿no? Y de hecho, en eso se ve que, por ejemplo, no existe perfil de mediador intercultural en colegios donde hay bastante población de realidades diferentes, de culturas diferentes, diversas, mejor dicho, porque diferentes somos todos, y no se tiene en cuenta esa realidad. O sea, no vamos a crear un perfil de mediador intercultural donde se necesita, porque, por ejemplo, o sea, para citar a una madre que acaba de llegar hace 10 años, o hace 5, o hace 6, o hace 7, o hace 2, que no habla bien español, y explicarle cómo va su hijo en el colegio, no tengo un perfil de un traductor. Entonces, ¿cómo hago yo para implicar a esa madre o a ese padre en la educación de su hijo? Al final, ¿qué ocurre? Ese hijo no siente realmente el apoyo o la presencia de su madre en el ámbito educativo, la madre no se siente incluida o el padre en este ámbito y ahí empezamos a crear una diferencia entre el resto de alumnado. O sea, yo recuerdo que estando en el instituto a mí me llamaban para ir a traducirle a otra madre lo que su hijo había hecho. O sea, ¿dónde está al final en la protección de datos de ese compañero de clase? ¿Por qué tengo yo que enterarme cómo va o cómo deja de ir ese alumno simplemente porque el colegio no ha podido dotar a esa persona de un recurso de traducción? Que realmente tendríamos que tener esa realidad dentro del ámbito educativo, ¿no? Como se tiene en el ámbito sanitario y como se tiene en el ámbito administrativo. Ese recurso debería existir. También entendemos la interculturalidad sin pasar por hablar de prejuicios o de racismo. O sea, no me puedes hablar de interculturalidad si no me vas a tratar el racismo y los prejuicios, que de hecho en esa misma interculturalidad se puede entender, ¿no? Como existente. Porque al final no es una interculturalidad, es el título es ese, pero detrás hay mucha letra pequeñita que hace que esa interculturalidad no llegue a ser real. Entonces, es muy importante, antes de llegar a la interculturalidad, protégeme del racismo que pueda vivir de mis compañeros, del racismo que pueda vivir de mi profesorado o del racismo que pueda vivir en mi ámbito personal, ya a nivel estatal, ¿no? O sea, por eso creo que es muy necesario el crear protocolos antirracistas en las escuelas antirracistas y feministas para que ese alumnado que pueda llegar a vivir alguna situación racista se sienta protegido y eso haga también que se sienta incluido dentro de las necesidades de una escuela, ¿no? Porque el racismo es real y el racismo lo vivimos de manera directa, de manera indirecta, más sutil, más agresiva, pero lo vivimos y por parte de profesorado, por parte de compañeros. O sea, yo recuerdo que cuando llego a España, estando en un colegio español en Marruecos, lo primero que aprendo es la palabra mora. Para mí, hasta el momento que llego a España, con 9 años, para mí la mora era una fruta. Pero me encuentro a compañeros que me dicen mora, mora. Y me acudo a mi profesora de turno, a la tutora, y lo que me dice es que ¿acaso no lo eres? O sea, llega a haber un protocolo antirracista y a lo mejor no lo soy. A lo mejor soy Zuleima Vázquez Noune. Y a lo mejor soy una niña de 9 años que está estudiando en primaria. Y a lo mejor soy una niña que le encanta la matemática o lengua. Pero no, como no existe ese protocolo, lo que soy es mora. Y la profesora no solo no me da una respuesta correcta o digna, sino que encima la apoya y me deja a mí como desprotegida, ¿no? Dentro de ese ámbito. Por poner un ejemplo. Claro, ¿no? Como de repente, ¿no? Toda tu identidad acaba siendo mora, ¿no? No está la capacidad de verdaderamente de poder, o sea, la etiqueta es esa, ¿no? No tenemos la capacidad muchas veces de poder decir, exacto, me gustan las matemáticas, hago deporte, sino que todo engloba y directamente con eso sabemos ya qué es lo que tú vas a ser o qué es lo que tú quieres, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a echar los prejuicios al suelo, ¿no? Porque en el momento en el que queremos incluir a toda esta población, queremos incluir esta diversidad cultural, pero partiendo de que la cultura hegemónica, la cultura como tal, es la nuestra, ¿no? O sea, es la cultura, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros, ¿no? Nuestro folclore, eso es lo que está bien, ¿no? Partimos desde ahí está la evaluación y desde ahí está la valoración. Entonces, la otra persona tiene que dejar lo suyo, ¿no? O sea, partimos, yo creo que eso es importante, ¿no? Se identifica el repertorio cultural hegemónico con la cultura, ¿no?
O sea, nosotros somos la referencia de cultura, todo lo demás, bueno, ya sabes cómo son los moros, ya sabes cómo son los latinos, ¿no? Todo otro tipo de repertorios culturales no están validados generalmente dentro de la escuela. Sí que se intenta haciendo actividades muy concretas que al final no dejan de ser un desayuno, la comida no sé qué, tal, ¿no? Muchas veces no se trabaja como muy profundamente toda esta, o sea, no se valida todo este repertorio cultural, porque tenemos el problema de tanto los adultos como, ¿no? como el resto de familias, ¿no? Desde dónde percibimos a todo este resto de personas que conforman la escuela. ¿Cómo percibimos las familias cómo perciben esta diversidad cultural dentro de la escuela? ¿No? Eso creo que es importante, porque si no, jamás vamos a estar todas las familias en el mismo lugar, ¿no? Sí, yo creo también que ahí también es muy importante intentar entender, o sea, o preguntarnos qué se entiende por cultura, ¿no? Porque acabamos siempre entendiendo la cultura como algo estático, inmóvil, que, bueno, la cultura es tal y tal y tal, y de ahí nos salimos, cuando realmente la sociedad progresa o la sociedad cambia y esa cultura va progresando y caminando con la sociedad. No nos quedamos en una, no creo que hay muchísimas cosas de la cultura española de hace 50 años que actualmente son impensables como algo normal, ¿no? Y hace 50 sí que se entendía como tal, o hace 10 o hace 20, ¿no? Entonces, es muy importante también el entender que la cultura no es algo estático, no es algo que no va a cambiar, que podemos definir hoy y mañana va a seguir siendo lo mismo cuando no es la realidad. También es muy importante el hecho claro, de no basarnos en una cultura, la cultura nuestra y decir, oye, desde mi cultura voy a juzgar la tuya. No, es que desde tu cultura no eres nadie para juzgar la mía, porque desde la mía tampoco soy nadie para juzgar la tuya. Al final no se trata de ver a quién juzgo o quién dejo de juzgar, se trata de respetarnos y de intentar, pues, entendernos, o simplemente si no te entiendes, te respeto, ¿no? Porque tampoco es necesario entendernos en todo, ¿no? En cuanto a esto de también de entendernos de culturas originarias diferentes o de culturas presenciales diferentes, ¿no? Actuales diferentes, también como que te limita a la hora de, por ejemplo, yo como española, ¿no? Yo puedo decir, mira, yo no estoy de acuerdo con los toros, pero del tirón, a mí como marroquí, o sea, como marroquí española, se me va a decir, oye, tú eres marroquí, tú no eres nadie para decirme que no estás de acuerdo con los toros, porque además es que no es ni tu cultura. Como que se te presupone una limitación a la hora de opinar, una limitación política, una limitación social, que hace entender que cualquier cosa que digas vas a ser tachada de negar una cultura porque no formas parte de ella, ¿no? No porque simplemente seas crítica con algunas cuestiones y contigo no casen, ¿no? Claro. Creo que es importante también como al final esta concepción de la cultura, ¿no? Nos sirve para crear fronteras, ¿no? De nosotras o nosotros, los otros, ¿no? ¿Quiénes son los nacionales, los extranjeros? Que es algo culto, que es algo folclórico lo de los demás, ¿no? Entonces eso, cómo construimos al otro como antagónico y cómo eso ayuda a construir los estereotipos, ¿no? De la otra persona, ¿no? Sí, Creo que eso es siguiendo por ese importante. camino y recordando en un instituto de Algeciras, ¿no? Muy, muy intercultural, que hice una pregunta, ¿no? Le hice una pregunta a chicos que eran descendientes de personas que habían migrado a Algeciras, que si se sentían españoles, ¿no? Y no me respondieron, pero es que tampoco se sentían marroquíes, no sabían qué eran, ¿no? Ni siquiera se habían planteado el qué soy, porque al final el sistema educativo nunca te deja definirte como algo. O sea, si eres marroquí eres malo, si eres español no te lo acepto porque no lo eres marroquí. O sea, al final es como te crea una crisis identitaria que eso te va a llevar consecuencias personales hasta el momento en el que tú puedas hacer el proceso de autoconocimiento, en el que tú en ese momento no vas a saber quién eres o cómo definirte, porque al final es muy importante el tener una identidad, un saber de dónde soy o a qué tierra pertenezco, ¿no? Es algo necesario humanamente. Que sí que está muy bien eso de decir, no, es que soy ciudadano del mundo. Sí, eres ciudadano del mundo cuando tienes un arraigo social en alguna parte. Si no lo tienes, no de decir que soy ciudadano del mundo, como que no tiene mucho sentido, porque al final tú necesitas sentirte parte de algún sitio. O sea, es una necesidad vital, ¿no? Y eso Claro, no se facilita. dale, dale.
No, que también eso, la escuela como creadora, ¿no? Y sustentadora de esta ciudadanía, ¿no? Una cosa importante que has dicho tú, creo que es que al final, ¿no? Todos estos diferentes colectivos, ¿no? Que estamos hablando de estas diversidades culturales, esa necesidad de estar constantemente por parte del alumnado, ¿no? Que tenga diversidad cultural, de diversas culturas, de este alumnado, creo que es importante ese cansancio, ese tener que estar constantemente demostrando, ¿no? O deconstruyendo para con el resto lo que yo no soy, ¿no? Yo soy bueno, soy un moro bueno, ¿no? O yo soy una persona latina, pero no soy un Latin King. O yo soy rumano, pero no voy a estar robando todo el día. Entonces, constantemente hay que demostrar que sí, que yo quiero estudiar, que sí, que yo, ¿no? Tengo que estar constantemente validando y demostrando que yo no soy parte de ese estereotipo que tiene la institución escolar, que tiene la sociedad y que tiene mi comunidad, ¿no? Efectivamente, eso tiene otra parte también, que es la de felicitarte por hacer cosas que son normales, ¿no? En plan, estudiar algo, ¿no? Y que te digan, oye, qué felicidades por haber estudiado. ¿Por qué me felicitas por algo que es normal que pueda hacer o que no pueda hacer? O sea, al final no entiendo si esa felicitación se la harías a otro alumno o si con otro alumno llegarías a pensar algo sobre ese tema, ¿no? O sea, un alumno que no pertenece a una diversidad cultural que no sea la española, la homogénea española, quiero decir, porque la española hay muchas culturas conviviendo, no se te va a ocurrir, ¿no? Preguntarle, ¿no? Porque, o sea, que si falta un día, por ejemplo, pensar que ya va a ser absentismo escolar, ¿no? En cambio, si es un chico migrante marroquí o un chico gitano o una chica, del tirón vas a pensar que es absentismo, que no ha venido porque le da la gana y que no hay ninguna razón que justifique esa falta, ¿no? Es algo que es muy real, o sea, que se vive día a día en la escuela y que se siente. O sea, yo recuerdo que hubo una época en primaria que me quemé la mano y estuve yendo pues a hacerme curas un tiempo. Y claro, en cada cura, pues el enfermero o el médico me ponía una venda como más gorda. Y el profesor de turno me dijo, hay que ver que cada día que faltas traes la venda más gorda, ¿no? Como diciendo, tú no te vas a hacer las curas, sino que vas y te vendas más para no venir a clase. O sea, ¿hasta qué punto llegas a dudar de de mi interés por los estudios simplemente por pertenecer a una realidad, ¿no? Eso en primaria. En primaria. De hecho, lo demoran. Claro, ¿no? Pero cómo te vas construyendo como diferente, ¿no? Desde tan pequeñita, ¿no? No como, o sea, eres como niña, pero niña diferente, ¿no? O sea, no esa diferencia como un reconocimiento en positivo, ¿no? Sino como al final una mora que va a engañar para no venir a clase, que, ¿no? Son en primaria, ¿no? Que Efectivamente, dónde quedan los derechos del niño y de la niña que comentabas tú, ¿no? efectivamente. Luego, en secundaria la cosa pues cambia un poco más a nivel identitario, ¿no? El tener que luchar siempre porque se te entienda como española, ¿no? Como que es parte de ti. O sea, yo soy española, en mi caso es así. Entonces, el hecho de decirle, yo soy española, pero soy musulmana, como que ya la españolidad ahí se pasa a ser cuestionada, ¿no? No eres española porque no Claro, puedes ser musulmana, eso no yo entra en creo la... que ahí es lo que una de las preguntas que si hubiésemos hecho un taller dentro de este congreso, algo más presencial, ¿no? Que pudiésemos debatir de otra forma, una de las cosas que queríamos lanzar es qué es ser español o qué es ser española, ¿no? O sea, dentro de qué es lo que presuponemos como español o como española, ¿no? Que creo que es importante y que nos gustaría tener un poco de feedback, ¿no? O sea, qué es lo que consideramos, porque en base a eso, ¿no? Jerarquizamos y valoramos el resto, ¿no? Efectivamente, No sé efectivamente. no sé si se puede hacer aquí con tanta complicación o si somos mucha gente como para poder hacer un poco de feedback de qué es lo que consideramos ser español o ser española, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo creo que se podría hacer perfectamente. Vamos a ver, el mecanismo que estamos usando es que la persona que quiere intervenir, pues que vaya levantando la mano y nosotras vamos dando los turnos de palabra precisamente para eso, para no pisarnos, para no hacer excesivo ruido entre nosotros y nosotras, ¿vale? O sea que si alguien quiere intervenir o vosotras queréis hacer la pregunta, que sea, pues nosotras vamos dirigiendo un poco esto, ¿vale?
Sí, no, yo creo, porque creo que es importante, en un taller más presencial, ¿no? O sea, sí. que nos gustaría saber, ¿no? Para qué es lo que, para saber, ¿no? Qué es lo que se espera del alumnado, ¿no? De tú como alumno, que esperamos, y luego eso, ¿qué es ser español, ¿no? ¿Qué entendemos por español? Yo eso me lo había apuntado. Sí, ahora. Habría que trabajar el origen de cada uno para darnos cuenta que no venimos generaciones de un mismo sitio, un mismo lugar y una misma cultura, sino que en cada uno de nosotros. Sí, el ser español puede ser parte del origen, pero que habrá muchos otros tipos de pertenencias, ¿no? Como o que conformen la identidad del español. ¿Qué es ser español, no? Como que es una amalgama muy, muy amplia, ¿no? Y no sé si alguien quiere aportar algo al respecto, vamos. ¿Alguien quiere intervenir? Por favor, que levante la mano. Si no seguimos, que no pasa nada. Bueno, pues. No veo ahora mismo manos levantadas. Nadie levanta la mano, ¿no? No, no levantan la mano. Están todos muy, muy atentos y atentas. Bueno, pues yo sí que podría decir que este es a nivel, digamos, antropológico, creo que es una construcción del arraigo muy equivocado y que no camina para nada paralelo a la globalización que se pretende, en mi opinión. Nosotros, desde muchos centros, los que empezamos a trabajar, intentamos mostrar la diversidad como enriquecimiento, pero no enriquecimiento excepcional, sino que tenemos que ser capaces de adoptar esas costumbres, esas comidas, esa forma de vivir definitivamente, y las podemos hacer nuestras perfectamente y compartirlas y viceversa, ¿no? No hay por qué, yo es que las exclusividades, o sea, esto es todo radicalmente así o asá, creo que no es lo que debemos de transmitir, sobre todo al alumnado y a las familias. Bueno, y a los profesores, pero ya eso me parece que por ahí está Celu, que es bastante integrador. Ellos tienen que ser los que organicen desde sus propios centros. Sí, claro, creo que es importante, ¿no? Lo que estás diciendo tú, desde la no excepcionalidad, ¿no? Cómo hacer para integrar, ¿no? Incluir y validar, ¿no? Sobre todo validar y reconocer toda esa diversidad en igualdad de dignidad y de derechos, ¿no? Para todas las personas que puedan tener diferentes procedencias dentro de la comunidad educativa, ¿no? Sí, eso es interesante. Sí, pero además yo creo que si hiciésemos un trabajo de búsqueda de raíces de cada uno de nosotros y de nosotras, nos daríamos cuenta que seguro tenemos antepasados de diferentes procedencias, de diferentes orígenes, con diferentes costumbres, culturas, y que Claro, es una utopía. Habla, Zule, habla. Vale, que en cuanto a qué es ser español, ¿no? Yo personalmente creo que la identidad española se crea a partir de lo que no soy. Es decir, yo soy español porque no soy moro, yo soy español porque no soy tal. Entonces, de ahí viene que cuando se ve a una persona que es de origen marroquí o es racializada en general, no se la entiende como española, aunque esa persona haya crecido, nacido aquí, se sienta como tal, ¿no? Es como, no, tú formas parte de lo que no soy. Por lo tanto, si tú eres como yo tampoco sé lo que soy. Realmente no, el ser español no está definido qué es ser español, ¿no? Pero se ha creado a partir de lo que no soy, a partir de lo otro. Yo soy español porque no soy lo otro, y lo otro es todo el resto de personas que no entren dentro de unas características específicas, ¿no? Que también hablabais de... ¿Sí? Es que esas características, si vas reduciendo, por ejemplo, al ámbito autonómico o al ámbito local, todavía son más graciosas, porque a lo mejor un gallego, igual, Se ha quedado colgado. y tenga hijos en Andalucía. A ver, las conexiones hoy no están ayudando nada.
No sé si se me escucha bien ahora. Sí. Sí, que vamos a entrecomillar, entre los mismos españoles, ¿vale?, que se desplazan de autonomías, existe esa reticencia o ese cuestionarse, ¿vale?, cuando a lo mejor vienen a vivir a Andalucía catalanes o gallegos y tienen aquí hijos. Esos hijos de esas familias que proceden de otra comunidad no se llegan a sentir a lo mejor del todo andaluces o del todo... Es decir, que entre la misma nacionalidad, que eso habría que repensarlo muchísimo, porque yo creo que el nacionalismo o la identidad nacional es algo súper cuestionable, es algo que realmente cada uno la interpreta de manera muy subjetiva. Efectivamente. Lo que pasa es que esa crisis identitaria que puede tener una hija o un hijo de un gallego o de un catalán en cualquier otra zona de España no conlleva una discriminación como la que conlleva siendo una hija o hijo de inmigrantes, ¿no? Porque al final no solo la discriminación social, sino que también la administrativa, que realmente no sufrimos los que somos nacionales. Entonces, esa realidad también se tiene que tener en cuenta, porque también recuerdo que estuve pensando cuando estuve pensando qué iba a decir, ¿no?, en esta conferencia, en las excursiones cuando se hacen a Gibraltar, ¿no? Yo recuerdo que en secundaria había como excursiones a Gibraltar cada año, ¿no? Y cada año había gente que se quedaba fuera. Había gente latinoamericana que se quedaba fuera, había gente de origen marroquí que se quedaba fuera, había gente extranjera que no podía acceder a Gibraltar, ¿no? Y realmente, de entre todas las excursiones que había, la más accesible era esa. Entonces, estamos privando de una actividad extraescolar a personas y alumnos que tienen que tener el mismo derecho que el resto para poder acceder a una de las pocas actividades extraescolares a las que puede acceder, porque también es una realidad que la población migrante tiene una situación económica bastante precaria en general. O sea, esto también entra en estereotipos, pero responde a una realidad social también, una discriminación laboral que conlleva una serie de situaciones que actualmente con la crisis la están viviendo también españoles, pero hasta hace no poco la gran mayoría era la población migrante la que sufría ese tipo de situaciones, ¿no? Y no se tiene en cuenta a nivel académico. De hecho, recuerdo que un profesor me dijo, ¿no?, que hay que ver que las familias marroquíes no dejan a sus hijas viajar, porque entendían, ¿no?, que como mujer no podías viajar porque no podías, o sea, no puedes viajar fuera de contexto familiar, ¿no? Y recuerdo que económicamente mi familia no estaba como para permitirme viajar y la razón en grandes, o sea, con un porcentaje muy alto por la que muchas familias marroquíes no dejan viajar a sus hijos o hijas, es la económica. Pero claro, como se presupone una cultura, se te presupone una ideología, se te presupone que como mujer vas a estar limitada. Como vienes de una cultura árabe musulmana, como mujer vas a estar limitada y además te lo dicen así sin ningún tipo de reparo, ¿no? Esa información que manejan, esa desinformación que maneja el profesorado en las aulas, que en una misma aula, delante de todos los compañeros, te puede soltar una frase, que eso te puede conllevar después una discriminación o un bullying o una situación de indefensión al lado de tus compañeros, te lo dicen tal cual y es lo que hay y si te gusta bien y si no, pues te aguantas. O sea, tú has venido aquí, pues te aguantas por lo que te digamos. Y realmente eso tiene que estar muy limitado. O sea, la información que maneja el profesorado tiene que ser una información real y tienen que tener muchísimo cuidado con el discurso que se da sobre X culturas, y más sabiendo que hay algunas que están bastante señaladas por determinados temas, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué es lo que se puede hacer también? Incluir referentes en los estudios, ¿no? Al igual que se está hablando de las mujeres sin sombrero, ¿no? Que se van adjuntar a los estudios. ¿Por qué no buscamos referentes de otras culturas y también los adjuntamos? ¿Por qué no buscamos? Porque en lugar de dar por hecho que la mujer en el Islam está desprotegida, no decimos que la primera universidad creada se crea en Marruecos y la crea una mujer, ¿no? En el mundo entero. O sea, ese tipo de información histórica. De cambio de discursos. Bueno, discúlpame, una pregunta en ese hilo. ¿Vosotros tenéis, por ejemplo, como organizaciones vuestras propias, digo, ¿no? Pues igual que cualquier asociación que lucha por los derechos de algo concreto. Nosotros pues tenemos una confederación de AMPA o una federación provincial que tiene vía con las administraciones para pedirles cosas.
cuando vosotros llamáis a las puertas de esa administración contando esto, pues incluís materiales de interculturalidad en el diseño de los libros, digamos, ¿no? ¿Os lo admiten o se niegan? No, Dale. que no lo hemos hecho, Leticia. Efectivamente. Ah, O sea, como vale, organización. O sea, no estamos. Sería una línea a trabajar, ¿eh? Sería una línea a trabajar súper potente. Yo creo que eso ya nos asesoraréis más vosotras, yo creo, pero yo creo que eso sería una línea muy potente a trabajar. claro, Porque creo que yo lo digo porque, verá, yo dentro de unos días intervengo y digo que es un buen momento para plantear todo este tipo de temas porque en unos días intervengo como ponente en la mesa del Pacto Social por la Educación Andaluza y sí, se están aportando ideas de todo tipo. Nosotros vamos con unos planteamientos de cambio, evidentemente, unos planteamientos de cambio en los referentes de los libros. Vamos, para empezar, queremos que los libros se quiten porque a nosotros ya nos parece algo obsoleto. ¿Por qué? Porque todo se mueve, todo fluye y tenemos unos libros, primero que no están bien planteados y segundo que todo se mueve a lo largo en 5 minutos. Y fíjate la que hemos liado, ¿no? Desde marzo pasado con este tema de la pandemia, quiero decir que los contenidos curriculares y los contenidos extracurriculares son mucho más moldeables y no tienen por qué ceñirse a un libro de texto, sino que deberían de ser adecuados y hechos por el profesorado o por profesionales en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento. tal. Entonces, yo os planteo estas cuestiones de aportación, pues mira, pues se pueden plantear en la mesa del Parlamento, por ejemplo. Ya hablaremos. Pues, sí, ¿Tienes oye, hay alguien que ha levantado la mano. Sí, sí, tienes la palabra. Sí, hola, buenos días. Yo soy Buenos días. Pili. Bueno, yo quería precisamente, llevo tiempo eso, intentando preguntar por eso, por qué actuaciones podemos hacer desde las AMPA, sobre todo, que es de donde vengo, para, bueno, en el caso de que ocurra lo que le ha ocurrido a la compañera, ¿no? De que se encuentra ya incluso miembro del profesorado, porque si es peligroso que lo encuentres en el alumnado, ya en el profesorado ya se me cae el alma a los pies. Ya, entonces, ¿qué opciones tienes? ¿Cuáles serían los protocolos, ¿no? Frente a, mira, le he pedido el protocolo antirracismo, ¿no? Y no existe. Desde las AMPA, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? en ese momento? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles las actuaciones posibles? Yo lo planteo como, o sea, desde el AMPA no sé qué capacidad tenéis para ello, ¿no? Pero yo creo que es muy importante la formación del profesorado en antirracismo, en interculturalidad y en la figura de un mediador intercultural en los centros donde haya una gran representación de la convivencia de diversas culturas. También creo que es muy importante crear ese protocolo antirracista, teniendo en cuenta las realidades que se pueden vivir en el entorno escolar. También entiendo que el material de estudio tiene que ser acorde a las necesidades del alumno y para eso hay que hacer un estudio del entorno en el que está el instituto o el colegio y adecuarlo a esas necesidades. Y en esas necesidades va a estar previsto, ¿no? el añadir referentes específicos, aunque sea pues, una lectura al año, o sea, tampoco es que se pida demasiado, simplemente que esa persona que entra dentro de un sistema que se sienta acogido realmente por ese sistema, ¿no? No que se sienta Claro. como cuestionado y fuera de lugar, ¿no? Es que además, perdóname, sí, sigue. Bueno, es que además, vamos a ver, la interculturalidad es de hecho la norma. No hay colegios públicos en Andalucía en los que no hayan miembros de diferentes culturas. No sé, sería interesante eso, lo que propone un poco para prevenir que esto pase, ¿no? Yo qué sé, yo desde como madre, ¿no? La asignatura de valores la veo completamente desperdiciada al no estar reglada desde las administraciones. Es una cosa que, no sé, desde este punto de vista, imagínate, se podría individualizar a una clase en concreto, ¿no? Las nacionalidades que hay y utilizar esa asignatura para ello. Claro, yo creo que en vez de, o sea, aparte de una asignatura, yo creo que tiene que ser como una forma de hacer.
una forma de hacer, y no solamente a nivel escolar, sino a nivel social, a nivel de instituciones, a nivel, o sea, es lo que hablábamos, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, tiene que ser alumnado, la comunidad educativa en general, las instituciones, o sea, creo que el barrio, o sea, creo que va como, tiene que ser como mucho más amplio, y una de las propuestas que traíamos era esa, ¿no? Que no sea exclusivamente, que tiene que ser una forma de trabajo transversal, ¿vale? Aparte pueda utilizarse lo que dices tú, que yo creo que yo como madre veo las fichas de valores y me entra un infarto, ¿no? Yo pudiendo utilizar ese tiempo para verdaderamente hacer un trabajo mucho más profundo, ¿no? Pero que sí que yo creo que la perspectiva tiene que ser, igual que cuando hablamos de igualdad, igual que cuando, ¿no? Que cuando hablamos de equidad, pues hay un montón de cosas que tienen que ir a nivel transversal, ¿no? Para que verdaderamente pueda ser efectivo, creo, ¿eh? No sé, corrígeme, Sule, no sé. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. También veo muy importante que, no sé, no tengo datos, pero yo creo que la representación del AMPA de madres migrantes o padres migrantes es muy mínima, ¿no? O sea, como que no acaban de incluirse dentro de ese aspecto. Y creo que ahí hay un gran trabajo que hacer, que luego se excusa en que son poco participativos, pero yo creo que también tiene mucho que ver en que ni siquiera se les plantea esa opción, ¿no? Dentro de la escuela. Es como, bueno, tú vienes, te voy a explicar cómo va tu hijo y vete, porque total, tampoco es que vaya a estar mucho tiempo en la escuela tu hijo, ¿no? Claro. Y es importante, ¿no? Que haya representación de madres o padres migrantes dentro de los AMPAs, porque también da una perspectiva diferente. Que lo fomentemos de alguna manera, ¿no? Que se fomente de alguna manera la participación. Es cierto, no hay. En mi caso no conozco. Bueno, yo como propuesta vería interesante la elaboración de materiales específicos por parte de vosotras como mediadoras interculturales o como representantes de la Fundación Amaranta. Creo que elaborar materiales específicos para las AMPA, para que se trabajaran dentro de los centros, que tú sabes, nosotros también ahora mismo, en estos momentos donde la presencialidad de las AMPA dentro de los centros se está viendo comprometida, pero sí que tenemos un programa que es Escuela Espacio de Paz, donde se podrían introducir digamos, estas propuestas didácticas, ¿vale? Para que se trabajen en las tutorías de grupo, igual que se trabaja la coeducación o igual que se trabajan muchos temas que son importantes. Entonces, yo os invito como federación también a que elaboréis esos materiales y nos lo paséis para nosotros. Bueno, ya llegamos a un acuerdo, a un convenio de colaboración, y esos materiales se pueden hacer una distribución de ellos. Y a mí eso me parece muy interesante como un primer paso que no implique más administración de la necesaria. Claro, ¿Vale? tenemos que, yo creo que es importante, Leticia, en la línea de lo que dices tú, ¿no? Que al final muchas veces, cuando hablamos de trabajar la interculturalidad, ¿no? Lo que decía Sule, el racismo lo dejamos de lado, ¿no? No queremos enfrentar como esa parte, ¿no? Que es lo que se trata, que cuando estábamos preparando un poco esta conferencia decíamos, a ver, estamos en un formato crítico, ¿no? Porque el otro ya lo sabemos, ¿no? O sea, por supuesto que hay profesorado súper comprometido, por supuesto que hay familias súper disponibles, por supuesto que hay directores y directoras maravillosas, hasta ahí de acuerdo, ¿no? Y alumnado diverso que se relaciona interculturalmente, por supuesto, pero bueno, queríamos hacer la crítica del otro lado, ¿no? Y que... Está claro, lo que pasa que hablar de interculturalidad sin racismo es como hablar de feminismo sin violencia de género. Ya, Quiero total. decir, Sí, no, total. no va, uno son causa y efecto muchas veces, porque ya en el momento que todo esto se mezcle, se normalice, pues ya no tendremos que hablar específicamente ni de una cosa ni de otra, y no tendrá por qué ir unido uno a otro, pero ahora mismo sí se unen las dos acepciones, pero que yo de verdad que os invito a lo de elaborar materiales en conjunto. Perfecto, perfecto. Está, creo que la chica de antes estaba con la mano levantada. Sí, tenía la mano. Sí, hola, soy yo otra vez. No sé si os referís a mí. Sí, a ti. Sí, es que con esto además, con el tema del racismo, yo creo que enseguida
tiramos por la borda todo y hablamos de opinión cuando en realidad son pensamientos racistas. Creo que ahí habría que incidir muchísimo en que, vale, una persona puede ser buena persona y tener pensamientos racistas, que es que enseguida se defienden como, pero es una opinión, y no, eso es un eufemismo, llamar a esa opinión está mal. Es un pensamiento racista y muchas veces que no se le llama las cosas por su nombre, eso considero que es un problema. Claro, pero ¿tú perdona, ¿cómo te llamas? Yo soy Pilar, sí, Pili, encantada, perdón. Pilar. Yo creo que una de las perspectivas que queríamos luego plantear era toda la parte de deconstrucción. O sea, cómo nosotras, ¿no? Cómo cada persona tenemos que estar dispuesta, ¿vale? Para poder abrir esa mirada y poder relacionarnos en un plano de igualdad, ¿no? Es necesario poder deconstruirnos. No existe ese Sí. no es una opinión, ¿no? Estamos hablando de racismo, de discriminación, de segregación. Entonces, yo creo que eso es importante. O sea, mientras no nos reconozcamos, ¿no? Como mientras no reconozcamos que estamos en una sociedad patriarcal, en una sociedad racista, exacto, no vamos a avanzar. O sea, es que partimos de ahí. Por eso hablamos de que tiene que ser algo que sea algo global dentro de, que tiene que ser algo global dentro de la institución escolar y de la comunidad educativa, esa disponibilidad para deconstruirse, porque si no, apaga y vámonos, o sea, no vamos a poder avanzar, porque siempre va a depender de la buena fe, de la humanidad del profesorado, del director, y eso no puede ser así. No puede depender de que haya una persona que le caigan bien los moros, o sea, no puede depender de eso, o no puede depender de... Claro, de su opinión, es que, claro. De eso, porque al final estás condicionando la vida y futuro de un montón de, una parte de la sociedad, ¿no? De acuerdo. Sí, totalmente. Pues si seguimos avanzando, Hilario. Sí. Bueno, Sule, yo no sé si tú quieres decir algo, que te has quedado paralizada. Yo quería tratar este tema que para mí es muy, muy importante porque al final representa una parte de la población muy, muy vulnerable, ¿no? Y es el tema de los menores no acompañados. ¿Cómo desde el AMPA se podría apoyar la educación de estos menores? ¿Cómo podríamos ocupar ese espacio que está vacío porque, bueno, no están acompañados por sus padres? ¿Cómo el acompañarles en su educación, ¿no? Yo recuerdo, hablando de esos profesionales que son muy buenos profesionales en el ámbito escolar, como un director, ¿no? Llamó a varios periódicos para comunicarles que había un alumno que, bueno, a mitad de curso, al cerrar un centro de menores, tuvo que ser trasladado a otro lugar, cuando iba muy bien en sus estudios, ¿no? Cuando tiene que prevalecer una estabilidad para ese alumno que pueda seguir sus estudios y que pueda continuar su proceso, ¿no? Pero cuando existe ese cambio, esa poca estabilidad en ese alumno, ¿cómo podemos pretender que una persona que viene de otro país, que viene sin su familia, que está en un contexto diferente, que tiene que aprender a hablar un idioma diferente, que tiene que aprender a vivir en un sistema con alguna que otra diferencia en cuanto a su sistema de origen, ¿no? Y encima pues no se le facilita una estabilidad que le pueda ayudar en ese proceso de inclusión en una sociedad, ¿no? ¿Cómo desde el AMPA se podría tratar ese tema? No se pregunta, yo la lanzo porque realmente no sabría cuál sería la respuesta, ¿no? Sería complicado. Mira, vamos a ver, si es que partimos que el sistema está mal de base. Esa es la complicación de todo. El sistema está mal de base. Vivimos en un costumbrismo y en una escuela rancia y pasada, donde las personas que dirigen los centros hacen esfuerzos muchas veces, y conocemos a grandes profesionales que los hacen, por adaptar sus centros con los recursos que tengan, y incluir toda esta temática de la mejor manera que pueden, pero evidentemente tiene que haber más ayuda de los organismos oficiales, de la administración. ¿Por qué? Porque todo esto, evidentemente, mientras la escuela esté mal, masificada, con centros deteriorados, con profesorado, familia y alumnado descontentos. Estamos en una escuela ahora mismo en la que nadie o muy pocas personas consiguen sentirse a gusto del todo porque se plantean muchas dificultades. Entonces,
entiendo que hay que arreglarlo todo, pero lo primero que hay que arreglar es la base del sistema educativo y empezar ya a mover, a zarandear los muros de los colegios y de los institutos para que todo esto se pueda hacer una realidad, una escuela abierta, una escuela inclusiva, una escuela coeducativa, todo lo que te garantizo que desde las AMPA se trabaja con más o menos fortuna, porque tampoco nos es fácil. Todos los que trabajamos con AMPA sabemos que dependemos muchas veces de la buena voluntad de un equipo directivo y de un claustro que se crea lo que nosotros estamos presentando, que se crea los planes y proyectos que ofrece ya la administración educativa y que tiene que tener también una serie de recursos, pero evidentemente lo primero que tiene que cubrir es que mis hijos, vuestras hijas, quieran ir al colegio. Porque lo que a mí me da en el corazón muchas veces es saber que hay niños que no quieren ni ir al colegio. Y eso es un dolor, imagino que pasará en todas las casas, con mayor incidencia cuando hay el desarraigo que explica Zuleima, ¿eh? Con mayor gravedad, cuando no te sientes en tierra de nadie y cuando encima te quitan o te retienen tu derecho a opinar porque no eres de aquí, aunque lo seas. Quiero decir, aquí tiene que haber un cambio de mentalidad general, ¿eh? Y creo que la primera que tiene que cambiar, nosotros en nuestras casas, pero la administración también tiene que cambiar mucho todavía. Y está en nosotros también exigirse lo que cambien. Sí, creo que es importante también, ¿no? Al hilo de antes lo que decía Zuleima, creo que es importante cómo al final, desde primaria, desde infantil, ¿no? Un niño o una niña con una diversidad cultural de cualquier tipo, ¿no? De cualquier lugar, cualquier origen, pueda sentir, ¿no? Ese no es mi lugar, ¿no? O no soy reconocido o reconocida constantemente, ¿no? O qué se espera de mí constantemente, ¿no? Desde pequeña tú me estás engañando, tú no sé qué. Entonces, tú te vas construyendo en base a eso, desde infantil. O sea, desde infantil, ¿no? Mira cómo le traen vestida, no sé qué, mira, ¿no? O sea, todo lo que se va, todos los prejuicios y toda esa deconstrucción que hablábamos que es necesaria por parte del profesorado, por parte de la institución, ¿no? ¿Cómo va a condicionar la vida de esa persona? ¿No? Que al final, finalmente, lo que va a hacer es no dejarle elegir libremente y sin limitaciones, ¿no? Porque todo eso va a condicionar su autoconcepto, va a condicionar el cómo se siente, ¿no? Creo que es importante, aparte de los protocolos, y por supuesto que a nivel, ¿no?, legislación y lo que estás hablando tú ahora, ¿no?, en este pacto en el que vais a acudir todo, importantísimo, pero esa responsabilidad, ¿no?, individual del profesorado, ¿no?, como personas privilegiadas que trabajan con todos estos niños y niñas, de crear espacios seguros, espacios de cuidado y espacios en donde todo el mundo se sienta representado, ¿no? Creo que no debe ser de la buena, ¿no?, del buen samaritano al profesor, pero bueno, creo que eso es importante y yo siempre prefiero confiar en el ser humano y pensar que las personas que se dedican a algo tan importante como a educar a nuestros hijos e hijas, ¿no?, están en esa línea, aunque estén en una línea de aprendizaje y de construcción como estamos todas en muchos temas, ¿no? Que creo que esto es un camino por recorrer, hay que estar disponible a deconstruirse, a desmontarse y a volver a construir con todo lo que vayamos aprendiendo, ¿no? Eso creo que es importante. Entonces, eso por un lado. Y luego, bueno, yo creo que como, bueno, quedan 15 minutillos, creo que es importante, nosotros habíamos enfocado también, así muy rápidamente, como la parte de cuáles son las perspectivas interculturales, que algunas se han dicho ya, pero que sí que nos parecían importantes, ¿no?, de cara a tener en cuenta y de cara a que todo esto necesita de una legislación, necesita ¿no?, de un trabajo más profundo para que se lleve a cabo, pero bueno, que tengamos que ese sea el horizonte, ¿no?, un poquito. Entonces, lo primero, como bien decías tú, Leticia, que la escuela tiene que abrirse, tiene que quitar los muros y que sea la comunidad, el barrio, las familias que formen parte de ella, ¿no?, para que toda esa interculturalidad, esa gestión de la diversidad en positivo, en enriquecimiento, que en el que estamos hablando, sea real, ¿no?, que la sociedad esté en esa misma línea también,
¿no? No es importante, la escuela no se construye sola, no es una institución aparte de la sociedad, ¿no? La escuela es parte de este mapa que tenemos. Entonces, algo importante como lema, creo, ¿no? Como reconocer la diversidad en igualdad de dignidad y derechos, cualquier tipo de diversidad, ¿no? Eso no es lo como hablaba nuestra compañera Pilar, no es cuestión de opinión, ¿no? No es cuestión no, es que esto, yo pienso eso, no es lo que tú pienses, ¿no? Es un derecho, ¿no? Y hay que reconocerlo. Y bueno, luego habíamos hablado, Sule y yo, ¿no? Que yo creo que aquí ella ha hablado de algunas cosas, ¿no? Como acciones interculturales a llevar a cabo. Hemos hablado de los referentes, ¿no? ¿Qué decías tú, Sule? De la necesidad, tú hablabas también, ¿no? De la necesidad de cómo desde infantil, desde primaria, tener referencias, ¿no? De todo tipo, que sean reconocidos también, ¿no? Pues las festividades, algo que en tu familia está siendo importante en un momento concreto, ¿no? Como la escuela le da la espalda, ¿no? Sule, ¿tú escuchas? ¿Que te tengo paralizada? Sí, estoy haciéndote que sí con la cabeza, pero te lo voy a decir porque no, quizás no me... Ah, vale, no. Digo porque te tengo paralizada y no lo veo. Entonces, yo creo que eso es importante porque al final, si no, no se está validando lo tuyo. Constantemente se está negando, se está invisibilizando, ¿no? Efectivamente. Total. Y Larry, perdona, sí. En ese sentido, por ejemplo, ¿conocéis algún centro o entidad que sea referente en su manera de funcionar, en su manera de trabajar eso? No. ¿Alguna buena práctica que sea No, eso también es interesante? Yo no sé si tú conoces, yo no. Yo tampoco. O sea, no sé, yo creo que el ejemplo de que no hay es, por ejemplo, en la matrícula, cuando tú vas a matricularte existen una serie de religiones que están entre, creo que la hindú, la musulmana, la judía y la cristiana. Tú eliges la que tú quieres, pero por lo que el sistema quiere, la única que existe realmente es la cristiana, ¿no? La cristiana o la alternativa. Y la alternativa significa, ahora ya no, porque la gran parte de los alumnos eligen la alternativa, pero en su momento, en primaria, por ejemplo, cuando yo elegí alternativa, yo estaba sola. Y eso significaba no que Zuleima está estudiando otra cosa, es que Zuleima no está estudiando religión porque no es cristiana, no que esté estudiando otra cosa. Entonces, bueno, ya de por sí yo pienso que deberían quitarse todas y poner historia de las religiones, pero como cultura y como historia, ¿no? del mundo. Pero en el caso de que no se quite, yo creo que o bien no se ponga como opción dentro de un instituto, porque realmente no se está llevando en la efectividad, con la excusa de que no existen suficientes alumnos para ello, pero sí que la matrícula te la dan como opción, ¿no? Y eso conlleva también que las festividades tampoco se tienen en cuenta, una serie de cosas que por convenio estatal sí se deberían de tener en cuenta, ¿no? En cuanto a los convenios que se han firmado con la comunidad musulmana, en este caso, porque es mi realidad, deberían tenerse en cuenta, pero no se tienen, a no ser que sea un instituto, un colegio donde haya una población musulmana bastante amplia. Vale. Sí, lo que tampoco se reconoce, muchas veces tampoco se reconoce o se visibiliza. Lo que se puede hacer, por ejemplo, directamente es lo que decías tú, dejar que la gente no vaya a clase ese día, ¿no? O sea, Ana, perdona, hay una compañera con la mano levantada. Ana, ¿puedes hablar? Hola, buenos días. Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo aquí la compañera sobre el tema de las religiones, que deberían de ser estudiar eso, la variedad de religiones que hay, porque realmente, vamos, yo soy de un cole de aquí de Chiclana y todos los colegios, yo imagino que en Andalucía serán todos igual, pero en los centros aquí en Chiclana o das religión católica o no haces nada, porque lo que son valores es una asignatura que está muy poco trabajada, ¿sabes? Que a día de hoy yo veo súper importante el trabajar la asignatura de valores y que la religión fuese eso, religión para que conozcamos realmente las distintas religiones que hay. Yo no sé si desde nuestra parte, digamos, como AMPA, se podría proponer este tipo de actividades o bien enfocarla dentro de una asignatura de valores, pero para todo el alumnado,
o hacer ver lo importante que sería estudiar las distintas culturas que hay, las distintas religiones, porque es verdad, o eres religión católica, creo que aquí en Chiclana hay una religión evangelista, un colegio, perdón, que da religión evangelista, pero por lo demás, en todos los coles, religión cristiana o valores, pero valores no se está trabajando tal como se debiera de trabajar. Mi pregunta es esta, que si desde los AMPA se podría replantear algo para apoyar esa iniciativa de trabajar las distintas culturas religiosas, digamos. Gracias, Ana. Yo te puedo contestar que dentro de la autonomía del centro hay una programación didáctica e imagino que la persona encargada de los valores, ¿vale? De la asignatura de valores, pues tiene bastante abanico como para ofrecer toda esa diversidad que tú estás comentando. Que lo hagan o no, bueno, yo creo que el AMPA, cuando está en el consejo escolar y cuando se está haciendo las propuestas de mejora de los consejos escolares, pues es una sugerencia que puede aportar el consejo escolar, ¿vale? Siempre como sugerencia a nivel estatal, de arriba abajo, ya sabemos cómo va la cosa. Aquí tenemos la religión católica muy arraigada en los centros aún y desde luego desde lo que es la LONCE y todas las leyes, siempre se ha apoyado la asignatura y siempre luchamos porque los centros sean unos centros libres de, digamos, a confesionales, pero cuesta mucho trabajo, aunque lo sigamos intentando. Pero de todas formas ya te digo que en todas las propuestas de mejora que un AMPA puede hacer, pues se puede sugerir al claustro que esto sea una realidad dentro de vuestro centro. Qué bueno. No se escucha bien. No se escucha, Cristina, bien. A ver, Rocío, ¿quería intervenir? Sí, buenos días. Decir exactamente lo mismo que ha dicho Ana. Deberíamos, igual que Leticia, deberíamos de luchar por una educación pública aconfesional y unir en valores o cultural todos los tipos de religiones que hay en el universo, porque prácticamente, aunque tengamos cerca Marruecos, tenemos muchos niños también que no pertenecen a ninguna religión, que son simplemente por desconocimiento, no tienen una visión general de lo que tiene alrededor y hay muchas veces que, como Sulaima le habrá pasado también, como conozco personalmente a una chiquilla que está en el aula con mi hijo, que por desconocimiento siempre va a burla y a meterse con esa religión sin saber exactamente a qué debido o cuál es realmente el motivo de por qué hacen eso. No, es el desconocimiento en sí. Y yo votaría y lucharía, y sé que me consta de que lo estás haciendo, Leticia, de que se siga luchando por una educación pública aconfesional, totalmente. Aunque sé que no va a llegar a mis hijos, pero se está intentando y que sea libre. Que cada persona, que quieran elegir una religión, que lo hagan en su casa y que busquen fuera parte del centro público su religión y su visión religiosa que quiera. Ahora, los centros deben ser aconfesionales y que se centren en preparar a los niños con una educación más, como habló antes Igañe, que sea más unión, más conocimiento de las personas que tienen al lado, de que no sirvan de burla, de que aunque venga de Marruecos o venga de Galicia, sean todos del mismo sitio, que hay que englobar que somos personas, no somos ni de Chiclana, ni del puerto, ni de Marruecos, sino que somos personas, que es lo primero que hay que buscar. Gracias. Gracias. Oye, chicas, una cosa, ¿os parece que acabemos que quedan un par de cosas por decir y así le damos
Sí, Pili que había levantado la mano. Pili, luego te coges el turno, ¿vale? Sí, sin problema, gracias. Venga. No, una cosa que era simplemente dentro de estas perspectivas interculturales que queríamos plantear, estaba el tema de los referentes culturales, estaba, ¿no?, de los referentes a nivel, como hemos hablado, de los libros de texto, de simplemente a nivel terminológico, también en el profesorado a la hora de hablar, de poner ejemplos, ¿no? Como bien hablaba Sule antes, cuando estamos hablando del Islam o cuando estamos hablando lo hablamos en tono peyorativo, ¿no?, con esa connotación negativa. Le podemos dar la vuelta, ¿no? ¿Quién fue la primera mujer, ¿no? Pues todo ese tema, ¿no? Luego, importante también, creemos que haya representación de todas estas identidades diversas, ¿vale?, en todos los aspectos de la intervención, ya sea en la creación de materiales, como pensando en la programación, como en las actividades del colegio, o sea, en todos los niveles tiene que haber personas con esta diversidad identitaria. Pero es que lo mismo ocurre cuando hablamos de temas de género, cuando hablamos de otro tipo de temáticas. Es que cómo va a ser, ¿no?, que al final voy a ser yo quien va a plantear, o sea, yo y Sule, la vivencia es totalmente diferente, ¿no? Entonces tendrá que haber gente formada que pueda aportar, ¿no?, en todos los aspectos de la intervención, no solamente como profesorado, ¿no? Porque ya en Occidente ya vale de tanta teoría y nos pasemos a la práctica, ¿no? Eso sí que es importante. Luego, todo lo que hemos hablado del tema de deconstrucción ¿no?, de todo nuestro, de construir todo nuestro pensamiento, ¿no?, para volver a construir con los nuevos aprendizajes y sacar todo lo que no nos sirve de la mochila, ¿no?, y para mejorar nuestra intervención con el alumnado y a nivel social. Y luego lo que hablaba Sule antes, ¿no?, crear una serie de protocolos feministas y antirracistas dentro de la propia escuela. Sule, no sé si quieres decir tú también. Sule es que lleva un rato parada. ¿Sí? Sí. Pues yo llevo todo el tiempo moviendo la cabeza, muy bien. Pues lleva la imagen. Comprueba la cámara. Mira, lo que sí nos gustaría, a partir de ahora, que las personas que se quieran encender la cámara, que la enciendan sin problema, ¿vale? Porque antes era un poco un tema de conectividad, que os veamos un poco las personas que estáis asistiendo, ya que no... Os quería leer una última, que en el PowerPoint había una última frase de Adrian Rich que dice, ¿no?, cuando alguien con la autoridad de un maestro o de una maestra describe el mundo y tú no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si tú vieras en un espejo y no vieras nada, ¿no? Cuando tú no te sientes representado dentro de esa escuela, cuando tú no te sientes parte, ¿no?, al final te sientes totalmente invisibilizada. Yo creo que eso es empezar a hacer partícipes en la escuela a toda esta gente que se está quedando fuera y que no se siente parte de, ¿no? Y nada más. Eso. Yo por mi parte, Sule, no sé. Yo voy a añadir una cosa, un ejemplo de vivencia que tuve hace 5 años o 6 y que no consigo olvidar porque me impactó, ¿no? Bueno, yo tenía una vecina que nació aquí y todo eso, y con 5 añitos, 4, estuve hablando con ella sobre cómo le iba en el cole, ¿no? Y ella decía, bueno, bien, yo juego con los niños, pero las niñas no quieren jugar conmigo. Digo, ¿por qué? Dice, hombre, porque yo no soy de aquí. Entonces, esa respuesta a mí me impactó. Es una niña que nace en España, que o sea, de alguna manera se le ha hecho entender que no es de aquí, que ya con 5 años entiende que no es de aquí. Y no sabe de dónde, pero sabe que no es de aquí. Entonces yo creo que eso es muy importante, no olvidarlo, no olvidarnos de las identidades cárcel, de intentar luchar contra ellas a lo máximo posible, porque somos personas, no somos orígenes ni procedencias, ni cultura sí, pero hasta que no me conozcas no vas a saber cuál es mi cultura, porque puede que en ella hayan formado parte muchas otras culturas diversas, y el tener muy en cuenta las familias del alumnado, sea de donde sea, y apurar las vulnerabilidades de todos los alumnos, sean las que sean, económicas, raciales, las que sean. O sea, que la escuela sea... Hola, Efraín. Se ven ya caras por ahí. Sí. Es que yo creo que sin el trabajo con las familias es imposible que ese alumnado se sienta incluido.
porque muchas veces esas familias no se sienten incluidas en la sociedad y es lo que le están transmitiendo a sus hijos y a sus hijas. Efectivamente. Bueno, pues si os parece, vamos levantando la mano. Pili, que la tenía antes, si queremos hacer un turno de preguntas. Sí, hola, bueno, yo antes lo único que quería compartir, ¿no? Era un poco la falta de conocimiento que hay de esto, un poco como yo soy muy pro globalización y me encanta la interculturalidad y tal, pero también muchas veces eso implica que nos perdamos, porque claro, yo veo en los libros de infantil de mi hija, ¿no? Yo veo los esquimales, los indios, claro, veo muchas culturas, pero sin embargo no se incide en la que tiene más cerca, que creo que es importante, ¿no? Vivimos sobre todo donde vivimos y teniendo la cultura que tenemos y la historia que tenemos. ¿Cómo es posible que yo todavía, de hecho salían las encuestas, ¿no? Preguntaban si querían utilizar, si utilizarían números árabes, ¿no? Y mucha gente decía que no. Y claro, tú decías, bueno, pues a ver cómo te va con los romanos, ¿no? Porque los números árabes son los que tenemos. Y es algo que se desconoce, ¿no? Entonces, os quería plantear esa pregunta, ¿no? De hasta qué punto no es bueno focalizar un poco en las culturas de aquí y de ahora, la nuestra, y no perdernos tanto, ¿no? Con otras culturas más lejanas. No sé si esto es positivo o negativo. Una idea buena o mala, vamos. Bueno, yo por mi parte creo que, y a mí me sorprende mucho, yo soy de Pamplona, aunque soy pelayera, pero soy de Pamplona, y me sorprende mucho como el desconocimiento y la lejanía con Marruecos como país, ¿no? Continente africano en general, pero Marruecos como país, estando a 14 kilómetros, a mí es algo que me sorprende muchísimo, y cómo no, yo hablaba con Zule el otro día, ¿no? Cómo la perspectiva desde Marruecos yo hablo español porque somos vecinos, yo me sé las capitales de toda Andalucía porque somos vecinos, y cómo desde aquí la mirada no está puesta en Marruecos, sino que está puesta mirando hacia Europa, reforzándonos que somos europeos. España es Europa, ¿no? O sea, entonces creo que es importante también, a mí me parece importantísimo, ¿no? Y creo que sería parte de reconocer, ¿no? También a una parte de la población, porque cada vez más, y del África subsahariana, cada vez también va a haber más niños y niñas, ¿no? Por todas las llegadas que está habiendo, es una parte de reconocer a todo un continente que tenemos al lado y a un país en concreto, ¿no? Sí que veo que está bien conocer que existen los esquimales, ¿no? Pero creo que a nivel cercano, igual que todos sabemos que la capital de Francia es París, ¿no? Es necesario tener como las referencias más cercanas, ¿no? Porque no tiene sentido que estemos Claro, aprendiendo. exacto. Bueno, eso, dale. No, sí, claro. Habla, Pilar. No quiero interrumpir y nunca sé. No. Eso. Pero sí, básicamente es eso, ¿no? La falta de contacto que tenemos con lo más cercano. Yo en mi caso, ya aprovecho y lo comparto, ¿no? Mi marido es belga y claro, con mis niños, pues entre nosotros hablamos inglés y los chicos escogieron el inglés y se expresan en inglés. Pues bueno, nunca he tenido ningún problema. Llegué a la reunión de infantil con mi tutora, digo, mira, él lo entiende todo, pero solo se expresa en inglés y me tiene preocupada porque aunque yo le insista, verde, él green. Y claro, me preocupa porque es un niño de 3 años, no pronuncia bien, el inglés que tiene además es de mi gaditano inglés malo de sobrevivir, ni siquiera habla un inglés correcto, ¿no? Y bueno, muy buena predisposición. Y claro, me pregunto si existiría la misma si fuera el árabe, ¿no? O cualquier otra lengua. Un poco compartir eso, porque y es un poco incoherente porque yo tengo mucho más choque cultural con mi familia belga que, por ejemplo, con mi cuñado que es marroquí. Hay mucho más choque cultural, mucho más desentendimiento. Y bueno, me da un poco de impotencia, ¿no? Bueno, yo creo que eso, si no he entendido mal antes a Zuleima, es también sobre la creencia o la evidencia de que
gran parte de la población marroquí pues está en proceso de que no están situados económicamente por todas las dificultades que se encuentran. Yo creo que somos más eh, mm, de ponernos en contra de gente que no tiene posibles económicos que de otro tipo de cultura. O sea, eso tiene un nombre. No sé si es aporofobia, que es un término que se ha acuñado recientemente, creo que se llamaba así. Pero Sí, es miedo al somos pobre. racistas económicamente, más que culturalmente. Sí, Yo tengo clasista más una que objeción. racista. Realmente cuando hablamos de aporofobia, al final sin querer acabamos invisibilizando el racismo. Y realmente cuando un alumno entra a primaria o entra a cualquier sitio, tú no, como profesora no sabes qué nivel adquisitivo tiene, ¿no? Presupones que quizás no sea muy alto, pero ni siquiera te lo planteas. Simplemente es por ser árabe o arabófono, le vas a exigir a su madre que en su casa hable español. Porque lo primero que te dicen cuando hablas árabe fuera, en cualquier contexto, incluso con mi edad, si hablo con alguna compañera en árabe en cualquier sitio, lo primero que me ha dicho es, aquí se habla español. Sin embargo, si hablas en inglés, me dicen, oye, qué guay, qué buen acento tienes. O si hablo en francés, oye, qué guay, qué bien hablas francés. Sin embargo, el árabe sí que está bastante discriminado, sí que se te impone, ¿no? El hecho de no hablarlo. O sea, no lo hables. Y en tu casa, háblale a tu hijo en español. No, mi hijo tiene la suerte de tener, no lo tengo, pero todavía, cuando lo tenga, tendrá la suerte de tener una madre que habla árabe y que habla español y va a hablar las dos lenguas. Va a ser bilingüe, como va a ser tu hijo, que aunque con 3 años hable un inglés que no sabe todo correcto, a los 5 o a los 6 va a hablar correctamente inglés y va a hablar correctamente español, porque está viviendo en esa doble cultura y va a ser bilingüe. O sea, sí que es verdad que tardamos mucho más en hablar por haber tenido esa influencia de 2 lenguas, que cuando empezamos a hablar no lo hacemos de todo correctamente, pero en el momento que dominamos, las dominamos muy bien a las dos, ¿no? Entonces, el hecho es ese que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo se valora el hecho de hablar inglés porque tu padre sea de Inglaterra o americano o belga? Sin embargo, si tu padre es marroquí, es... Ya que hables Claro, otro idioma, no. pero qué pena, ¿no? Con la de salidas laborales, incluso el árabe, un idioma tan difícil, ¿no? Y, oye, que también estamos hablando de la necesidad de traductores, ¿no? Precisamente en las escuelas. No sé. Claro, pero que al final es increíble también, ¿no? Como, por ejemplo, yo lo que veo en la escuela, no sé sobre todo aquí en Algeciras, en las dos escuelas, tanto la de Pelayo como el Saladillo, que es el García Lorca, ¿no? Que es el instituto que les toca a mis hijas, como al final se pone en valor el francés, ¿no? Como segunda lengua, ¿no? Con profesorado que verdaderamente, a ver, no voy a pegar un atrevimiento, pero con profesorado verdaderamente que en realidad no sé si la formación como para la formación del francés está verdaderamente, o sea, no me parece muy potente. Yo hablo francés, tampoco mucho, pero me parece bastante floja la cosa. Y en vez de no ponemos en valor el tema del árabe, que sería interesantísimo que hubiese, ¿no? Nuevas remesas de jóvenes que pudiesen tener un conocimiento básico de árabe clásico, ¿no? Con las salidas que puede tener eso. Es así, es enteramente así. No es la primera vez que se habla en el Consejo Escolar de la problemática que ha habido con el profesorado de francés en concreto, y yo con todos mis respetos. Pero hubo una entrada masiva, por lo visto. Yo tampoco estoy muy capacitada para hablar de esto, ¿no? Porque desconozco muchísimo. Pero vamos, que sí, que está claro que la formación en los idiomas vendría muy bien. Y hay espacio para el árabe, por supuesto que sí. Sí, pero que si fuera que, fíjate tú, todo el bombo que se le da en inglés, ¿no? Y seguimos aprendiéndolo mal y todo el bombo que se le da al tema del inglés, y siendo el árabe una opción incluso laboral, de cara a poder, decir, cruzar a trabajar, ¿no? No se le dé valor, ¿no? Que ahí ya, fíjate tú, ¿no? Incluso eso, al final todos estos jóvenes, que muchos de ellos no solamente hablan Darija, que puede ser el árabe de Marruecos, sino que hablan el árabe clásico, algunos otros el amasir, algunos otros no. O sea, como que puede haber una diversidad lingüística increíble, incluso francés, ¿no? Porque sus padres puedan ser de más al sur y entre ellos lo que sea, y todo eso no se pone en valor, ¿no? Que fíjate tú qué currículum. Estupendo, un currículum estupendo. Bueno, más cuestiones. Cristina, ¿tú querías hablar? No, que eso es una cosa también a trabajar por toda la comunidad educativa,
que la comunidad esté incluida y el centro esté incluido en la comunidad, que tenga relación lo que espera. Que no está en las FP, en los estudios profesionales, y tampoco lo está a lo mejor en las enseñanzas de idiomas. Claro, claro. Venga, tenemos tiempo para unas cuantas intervenciones. Sí, participa. Te estamos viendo levantar la mano. Es que no me aparece el nombre. Buen día. Hola. Hola, soy Efraín. Hola, Efraín, buenos días, buenas tardes. Buenos días. Bueno, pues en sí, un poco en resumen, es importantísimo eso. Les hablo como una persona que, bueno, hace no mucho tengo de estar aquí en España. Estoy con mi familia. Hemos pasado una que otra cosa en relación con racismo, con marcarnos con un estereotipo de personas que vienen y no saben a qué y cosas así, ¿no? Tuvimos la oportunidad de compartir en un centro con Zuleima, a quien estimo mucho y es una persona que me enseñó mucho cuando yo estuve aquí. Y en una de las muchas conversaciones que teníamos, hablábamos precisamente de lo que están hablando ahora, del énfasis que se le da a otro idioma y no al árabe. Y es algo que vemos que aquí es algo bastante común. En muchas de las regiones, estuve en Cádiz, ahora estoy en Salamanca, un lugar muy, muy, muy lleno de personas de muchos lugares, tanto latinoamericanos como de África, incluyendo los marroquinos, que hay una población muy grande. Y vemos, y una vez platicábamos de la comunidad española que hay en Marruecos, que cuando los marroquíes vienen aquí, o los arabófonos en sí, casi se les exige que hablen español. Y en las escuelas también existe eso de que los ponen en un grupo y ya, a un nivel, incluso hablándoles hasta más fuerte, cuando no es necesario hablarle fuerte, si no son sordos, sino que no hablan el español. Y, y allá los españoles están en una burbuja donde no se preocupan por aprender, perdón, el árabe, sino que ellos buscan un traductor. Pero en cambio, si arabófonos vienen a España, es algo que tienen que hablarlo, y tienen que hablarlo porque sí, y ya. Y hemos visto en las escuelas, mi hijo también lleva valores, porque no vamos con una religión o la clase de religión que enseñan, y es una clase también que veo que está muy, muy desatendida. Eh, y enfocándonos en cómo nosotros que venimos de afuera vamos a integrarnos a la comunidad, creo que viene desde cada uno de los integrantes de la familia, como decían, de la comunidad. He tenido la oportunidad de hacer amigos con personas de muchos países, y lo que veo es que existe mucho grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que fundaciones deberían, o instituciones deberían de aprovechar los espacios que se forman en los parques, que nosotros tenemos o tuvimos la oportunidad de visitar un par de parques para llevar a nuestros hijos, y lo que veíamos eran grupos, unos círculos de latinos, arabófonos, afrodescendientes, perdón, que estaban divididos, y los podías ver casi marcados por su etnia, su raza, por su idioma, y
Y creo que eso deberíamos de marcarlo desde nuestra familia, inculcarle a nuestros hijos que no hay que estereotipar a las personas. Sí, yo quería aportar, Efren, que me ha parecido muy interesante lo que has comentado antes de Marruecos, porque, bueno, yo pongo referencia a Marruecos por mi experiencia personal y aparte por cercanía territorial, pero que me parece muy Oportunidad de estar interesante. aquí y... Oh, lo siento, se No, fue perdona, la perdona. señal, creo. No, Bueno, con lo que has eso comentado sí. con lo que has comentado de las escuelas en Marruecos, ¿no? Que al final ahí también entra todo el tema económico, ¿no? De clase. Porque, por ejemplo, al final, imagínate lo que sería, ¿no? Igual que la comunidad marroquí viene aquí a España y, y accede a la escuela pública, ¿no? Teniendo que pasar ¿no? por esa puerta, ¿no? En la que entramos todos para formar parte de la escuela. Imagínate a toda la población española que vive en Marruecos, en esos pequeños guetos, que tuviese que ir a la escuela pública marroquí, ¿no? Y no saber qué les está enseñando a tus hijos porque no entiendes nada, porque el árabe es mucho más complicado que el español. ¿Cómo hacer? Pensar que a tus hijos igual les están transmitiendo valores musulmanes, sería eso, vamos, sería, ¿no? Entrar todas esas angustias de las familias que no sabrían, ¿no? ¿Qué está pasando en la educación de sus hijos? ¿No? Entonces, eso somos incapaces de ponernos en el lugar de toda la gente que viene aquí, ¿no? Y muchas veces no sé, pues no sabe cómo está siendo, muchas veces puede dudar de lo que están transmitiendo en la escuela, si va a ser lo mismo que yo diría, si no, todo eso, todas esas angustias de las familias, creo que también es importante tenerlas en cuenta. Me ha parecido interesante eso que has comentado tú, porque es así. Efraín, yo también te estimo mucho y me alegro mucho de escucharte, que hace mucho que no. Y tú también me has enseñado mucho más de lo que yo te haya podido enseñar, aunque no lo sepas. Y en cuanto a la población española en Marruecos, también añadir que, por ejemplo, lo que decías, ¿no? No se le exige aprender el idioma, tampoco se le exige adaptarse a la cultura. Viven un poco así en guetos, ¿no? No se llegan a integrar del todo, pero eso no les impide vivir sin ser juzgados. Es decir, un español en Marruecos puede ir a la gran parte de las ciudades del norte sin necesidad de aprender árabe porque ha sido una zona protectorado español, por lo tanto hay muchísima gente que tiene español como lengua materna, siendo marroquíes. Tienen un colegio español al que pueden ir, tienen hospitales españoles, o sea que al final el sistema en sí les ha facilitado poder continuar con su vida española en Marruecos. O sea, no es un español en Marruecos, sino un español en la España de Marruecos, realmente, porque pocos aprenden árabe, pocos llegan a interesarse sobre la cultura. Bueno, yo he estado en un colegio español también, que gracias a eso he podido continuar mis estudios aquí y tener un nivel de español real, o sea, en plan, el que debo tener por Pero al final es eso, es el poder adquisitivo de un país hacia otro, el sistema económico mundial, la jerarquía social, o sea, es un todo, ¿no? Un todo ahí que se ve reflejado, ¿no? En esa posición de un marroquí cuando viene a España o un español cuando va a Marruecos. ¿Y cómo trataríamos? Un segundo solamente, Leticia, No, imaginaos iba solo a decir si había más preguntas. Ya está, no, tú sigue. es muy representativo, ¿no? A nivel colonial, porque es muy representativo, como por ejemplo los colegios españoles en Marruecos, tú que has estado, yo llevé a mi hija, pero cómo viven en la españolidad, o sea, no salen de ahí. O sea, es como, ¿no? A nivel de contenidos, o sea, no estudian ríos y montañas de Marruecos. O sea, es que es todo, ¿no? Como, o sea, increíble. Entonces, ¿cómo veríamos nosotros una escuela, ¿no? Una escuela musulmana o una escuela, ¿no? Aquí en España, donde solamente, ¿no? Las personas estarían estudiando pues todo el contenido de su país de origen. Bueno, eso sería por los aires, ¿no? O sea, las manos en la cabeza y, oh Dios mío, entonces claro que desde dónde evaluamos las cosas y dónde se juzgan las cosas. Y nada más, ¿eh? Sí, sigue. Yo
Ya os digo, yo si nadie tiene ninguna cuestión más que plantear, creo que se dan los mimbres Ilargi y Zuleima para una buena aportación. Se podían hacer bastante trabajo a partir de esto. Ha superado mis expectativas, de verdad. Las ha superado. No sé vosotros cómo estáis, pero las mías las ha superado porque se me han agolpado de repente en la cabeza mogollón de ideas y creo que esta es la buena práctica de hacer este tipo de formaciones. Hombre, nos gusta más hacerlas presenciales, ya lo sabéis, pero el sentido de esta formación es sacar propuestas y sacar ideas que se puedan elevar a otras instancias, aparte de la reflexión personal, que esa es súper importante, pero pienso siempre que las personas cuando estamos aquí es porque nos interesa mucho este tema, porque tenemos implicación y lo que queremos es aprender más todavía de lo poquito que podamos saber, pero sí que me da pie a un montón de trabajo que se puede hacer para que esto llegue a, ya digo, a instancias superiores y también poco a poco soltemos nuestras pequeñas píldoras a las AMPA, a los centros educativos, mientras hacemos otro tipo de trabajo que pueda ser más generalista, ¿no? Entonces, por lo que os decía antes, Ilargi y Zuleima, yo pongo a la federación los medios que tenemos a vuestra disposición completamente. De verdad, Cristina sabe que nosotras para estos proyectos estamos completamente dispuestas. Todo lo que sea la integración, la igualdad y todo lo que implique la promoción de la ciudadanía y sobre todo de nuestras niñas y niños, porque son el futuro y a mí me gusta, la semana pasada o hace 2 semanas tuvimos la suerte de escuchar a Francesco Tonucci en el Congreso de Codapa y hacía unas interpretaciones preciosas, por ejemplo, el premio Codapa que nosotros dimos, como la libertad que había que darle a niñas y niños para explorar el mundo y aprovechar esa inocencia y esa desnudez que tienen para no meterles prejuicios, sino darles herramientas y acompañarles en el camino porque son la sociedad que va a gestionar el futuro, ¿vale? Un futuro que desde luego, tal como ha ido nuestra educación, no le vamos a dejar demasiado fácil y con eso tenemos que ser muy críticos. Como podemos remediar poco en el ámbito en el que estamos, ya en el punto en el que estamos de destrozo del planeta, pues vamos a darles a ellos herramientas, mientras trabajamos por la recuperación, vamos a darles a ellos las mejores herramientas que podamos para que ellos se construyan un mejor futuro, ¿vale? Y en ese mejor futuro se incluye todo, ¿eh? Y esa es mi opinión Sí, y mi ofrecimiento. está Esto, Ana, no, te sí, tienes que dar sonido. eso que tenemos. Ahora, solo quería daros las gracias porque tengo que salir, no me puedo quedar a despedirme y me gustaría eso, agradeceros la labor que estáis haciendo. Es verdad, al igual que la compañera, eh, te llega una lluvia de ideas que antes no te habías planteado, entonces yo creo que eso es muy positivo también. Así que espero poder estar de nuevo con vosotros en la próxima convocatoria que ofrezcáis y demás. Esta Y tarde. muchísimas gracias por todo. ¿Vale? Gracias, Ana. Esta Gracias. tarde te Hasta luego. esperamos con Celu de la Ecoescuela San Ignacio, que vamos a hablar también de cosas muy interesantes, porque además Celu y yo ya, como vamos a ir cerrando, pues vamos a ir promocionando la formación de esta tarde con la Ecoescuela San Ignacio, que es un centro maravilloso que nos enamora a todos los que conocemos, donde se trabaja la música, la integración, los hábitos ecologistas y una cantidad de buenas prácticas impresionante que tiene una dirección de centro, un equipo educativo y un AMPA que se le ocurra muchísimo para que niñas y niños sean muy felices, tener un entorno educativo genial y de eso va a venir a hablarnos esta tarde el director del centro.
Ya, Cristina, si tú Muchas quieres ir gracias. despidiendo. Hasta luego, gracias. Pues Hasta luego, Ana. Gracias por venir. eso, dar las gracias sobre todo a Ilargi, a Sulaima, por la exposición que han hecho, por la cantidad de temas que han tocado. Señalar que efectivamente todo esto que trasladamos, si no se convierte en propuestas, si no construimos nada con ello, se queda simplemente en palabras. Entonces lo importante es llevarlo a la acción. Lo importante es saber de qué manera, qué propuestas podemos trasladar a los centros, qué propuestas podemos trasladar a las AMPAs, qué actividades se pueden llevar a cabo y qué actividades se llevan a cabo en otros lugares que sirven, que funcionan para que esa inclusión sea real. Esta tarde volvemos con un tema que vuelve sobre lo mismo, la inclusión, la participación y allí os esperamos.